No. Buenos días, señoras y señores asambleístas, señor presidente. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Es la segunda vez que esta asamblea considera en el Pleno un informe de comisión referente al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Pública que el Ejecutivo ha hecho llegar a esta asamblea. Es interesante, en primer lugar, señalar que el informe que hemos presentado a consideración de ustedes es un informe firmado por unanimidad de los miembros votantes. En otras palabras, tanto las bancadas de gobierno como las de oposición están de acuerdo en este informe. Pero es necesario que hagamos un nuevo esfuerzo por intentar convencer al criterio de ustedes sobre la necesidad, por un lado, y la inocuidad, por otro, de aprobar el artículo enumerado que estamos proponiendo, que se agregue a continuación del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública, que estamos intentando reformar. Y quisiera intentar una vez más argumentar razones. Yo escuché en el debate del primer informe numerosas prevenciones, numerosos temores e inseguridades que quisiera tal vez, si tengo suerte, contribuir a disipar. En primer lugar, creo que debemos partir de una premisa, que es necesario, a partir de la Constitución vigente, enfocar el tema de la seguridad desde el enfoque y perspectiva de derechos. Ya no estamos en aquel mundo en donde la seguridad del Estado era el objetivo de las instituciones de la defensa o de la seguridad ciudadana. Bajo la nueva concepción constitucional, el Estado que tenemos es un Estado de derechos y de garantías. Por lo tanto, incluso aquel aspecto que tradicionalmente considerábamos privativo de la seguridad estatal, ahora se enfoca a la seguridad del ser humano. Y es en ese espíritu que hemos tratado de construir esta reforma. Porque de lo que se trata es de darle seguridad al ser humano, no a los gobernantes ni a las entelequias que llamamos instituciones o Estado, que sin duda alguna deben tener un lugar conceptual muy importante, pero que no son de carne y hueso, que no sufren los embates de la criminalidad, ni de la inseguridad, ni del temor, ni del miedo a salir a la calle en la noche o a cualquier hora del día, ni de no saber si sus bienes y su patrimonio están debidamente protegidos. Estamos pensando en el ser humano que tiene miedo, en el ser humano que tiene inseguridad, en autoridades de carne y hueso que tienen que responder ante demandas apremiantes que a veces van más allá de aquello que la previsión puede tener en mente o de aquello que las normas existentes permiten manejar con la suficiente flexibilidad para responder a esa demanda urgente, inminente, apremiante y grave. No es el país, el Ecuador, el único que enfrenta dilemas. ¿Qué es el dilema entre mantener la fuerza pública dentro de los límites que garanticen la protección de derechos, pero por otro lado también permitir su uso de manera también de permitir la protección de derechos? Porque todo lo que se quiere hacer aquí, y en esos términos está concebido el artículo, es la protección de derechos. En este caso, los derechos de la ciudadanía a aquello que hace parte del buen vivir y de una existencia digna de seres humanos. Situaciones que el estado de excepción no cubre a veces de manera adecuada y que el estado normal de cosas que debería imperar tampoco. Es en ese intersticio, en ese espacio entre el estado de excepción propiamente tal y el estado de normalidad, en donde este artículo intenta subsanar un vacío que en la práctica se presenta en el día a día de la seguridad. Son situaciones excepcionales, pero que no constituyen base para un estado de excepción. Y entiendo, por ejemplo, que muchos compañeros de la oposición sienten suspicacia frente a lo que podría ser darle al Estado o al gobierno una latitud en el uso de la fuerza militar para hacer frente a determinadas crisis. Quiero decir en todo caso que la ley esta es una ley para este gobierno y para todos los gobiernos que en lo sucesivo vengan. Le estamos dando una facilidad al gobernante, quien quiera que sea, pero no para el gobernante, sino para el ciudadano. Por ejemplo, y por hablar de mi experiencia como ministro de Gobierno de Interior,
ciudadanos, policías que se ven sitiados en Joya de los Hachas por una turba que quiere incendiar su cuartel y probablemente matarlos. Hay un cuartel al lado donde hay fuerzas militares que podrían auxiliarlos. ¿Qué hubiéramos dicho si dijéramos, no, es que hay que declarar estado de excepción en la provincia de Orellana para poder socorrer a esos policías? Mientras tanto ya están quemados, pues. Y eso pasó una vez. Y digo Joya de los Hachas como podría decir cualquier lugar de este país. Eso es un hecho que ocurrió, una desgracia, una situación que por fortuna solo trajo daños materiales. Pero es sin duda alguna importante y necesario que tengamos claro que a cualquiera de nosotros nos puede pasar una situación en la cual el socorro inmediato y oportuno de una fuerza militar puede ser necesario. Y no estamos hablando de la fuerza militar como una fuerza represiva, porque hacerlo de esa manera es también insultar a nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que nadie, sino el más obcecado aquí, va a decir que nuestras Fuerzas Armadas tienen una tradición represiva que haga que no tengamos que tener temor de su acción. No estamos en la Argentina, y voy a citar el caso de la Argentina, porque invito a ustedes que vean cuál es la ley argentina, cuyo artículo 27 explícitamente señala esta posibilidad. Y Argentina sí que es un país que tiene para tener miedo. Argentina sí es un país que tiene para estar asustado de los militares en las calles. Argentina sí que es un país que tendría que tomar con extraordinaria cautela cualquier uso de la fuerza militar en situaciones de seguridad pública interna. Pero los argentinos no tienen miedo de esta situación. En fin, la historia de ese país ha hecho que de cierta forma las instituciones republicanas tengan la suficiente credibilidad para que pensemos y piensen que es posible que el poder civil use de estas fuerzas de manera cautelosa, moderada y útil al bien público. Nosotros creemos que la nación, el pueblo, la gente no tiene miedo de los militares. La gente del pueblo de este país los ve como un aporte positivo a su seguridad. No estamos en el cono sur donde se cubrieron de sangre y de ignominia. En este país, ¿no es cierto?, solo esquemas dogmáticos alterados permiten pensar de que las Fuerzas Armadas son una amenaza para el ciudadano. Perdónenme que les diga, pregúntenle ustedes a cualquier ciudadano de este país que ve una patrulla militar en las calles a ver si sienten miedo o no sienten miedo. Y ese sentimiento popular, esa solidaridad del pueblo con sus Fuerzas Armadas y viceversa, es algo que es un capital que no podemos abandonar ni dejar de aprovechar. Yo quisiera en ese sentido felicitar el apoyo que nos dieron en la comisión los ilustres ex miembros de nuestras Fuerzas Armadas, militares en servicio pasivo, colegas nuestros, los asambleístas Cobo y Aguirre, que entienden perfectamente lo mismo que nosotros, que aquí no es un problema de civiles y militares, somos básicamente lo mismo, queremos lo mismo. Nosotros insistimos que de lo que se trata es de garantizar derechos, que si el derecho a la vida, que el derecho a la integridad personal, a la seguridad de nuestro patrimonio está amenazado, el Estado tiene la obligación de usar todo aquello que dispone y tiene a sus manos para poder precautelar. Hemos insistido y seguiremos insistiendo en el carácter total y absolutamente subsidiario de la intervención militar en estos casos. Lo hemos remarcado una otra vez en el texto. Quiero señalar que la invocación al artículo 158 que han hecho algunos en el debate me parece, con toda modestia, que no es una interpretación adecuada. Quiero leer, con el permiso del señor presidente, el artículo 158, que fue una y otra vez citado por ustedes en el debate. Me refiero al segundo inciso, que es muy corto, por eso me permito leerlo. Dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Fundamental, ¿cómo debemos entender el término fundamental? Si el legislador, si el constituyente hubiese querido decir que los militares solamente pueden intervenir en asuntos de la defensa externa, no habría dicho fundamental, hubiera dicho exclusivo o como única misión. Por fundamental quiere decir que esa es la principal, la básica, la fundante misión, pero en ningún caso quiere decir que sea excluyente. Y eso es, me parece, absolutamente claro. Nada en la Constitución impide, ¿no es cierto?, que una patrulla militar salga al rescate de alguien que se está ahogando, por más que teóricamente en tiempo de paz eso sería tal vez
en tiempo de normalidad eso no estaría contemplado. Creo, señoras y señores asambleístas, que el proyecto que hemos presentado remarca que esta intervención tiene que hacerse de acuerdo a planes y proyectos y a planificaciones que contemplan de antemano y ponemos la obligación de que contemplen de antemano esos casos y situaciones excepcionales en los cuales desempleo subsidiario puede ser invocado por la autoridad civil. Quiero señalar otra cosa. Muchas personas piensan, me ha dado la impresión, de que temen que las fuerzas militares usadas fuera del estado de excepción puedan ser más susceptibles o tener, por ejemplo, la facilidad para violar derechos humanos. Quisiera tranquilizar en lo posible esa aprehensión. Si ustedes se fijan, el estado de excepción propone una limitación a los derechos ciudadanos. En estado de excepción, las fuerzas de seguridad pueden hacer cosas que normalmente no podrían hacer. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria se ve minimizado o se ve moderado. El uso que aquí contemplamos no implica la reducción ni morigeración de ningún derecho ciudadano en estado de absoluta vigencia de todos los derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, si alguna autoridad o comandante o miembro de las Fuerzas Armadas llegara a cometer alguna violación o infracción a los derechos del ciudadano, estaría sometido a la legislación de tiempos comunes. En otras palabras, no existiría ningún atenuante que venga del estado de excepción. Deben recordar ustedes que el estado de excepción es eso precisamente, es un estado en donde las garantías y derechos se ven en cierta forma, aunque justificada probablemente, menoscabados. En este uso que nosotros planteamos, esas garantías y derechos se mantienen en absoluta y plena vigencia y por lo tanto los usuarios de la fuerza son plenamente responsables por el total y completo cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales que están consagrados en nuestra Carta Fundamental. Esto es, quisiera algo que también quiero decirles, que eso significa que el poder público es responsable de ese uso en su integridad. Y esa responsabilidad no se suspende en el proyecto, ni mucho menos se menoscaba. Es propio de un orden constituido. Un minuto, gracias. Es propio de un Estado constitucional de derecho que se pueda usar la fuerza bajo determinadas condiciones. No es el Estado constitucional de derecho y de garantías, de derechos y garantías, no impide el uso de la fuerza, pero le da condiciones de responsabilidad, de rendición de cuentas, que eso es lo que tenemos que garantizar aquí, y todos los poderes y las funciones del Estado de control. Creo que no es necesario tenerle miedo a esto. Es por los derechos y garantías de todas y de todos. Es para facilitar eso que la gente nos pide a gritos, que en esta misma asamblea se han hecho eco tantas veces. Más seguridad, más tranquilidad para nuestras vidas, más paz doméstica. Esto no es para que estén mañana todos los militares en las calles. Es para situaciones de grave e inminente necesidad urgente que no constituyan una alteración estructural del orden público. Eso es básicamente el sentido de esta reforma. Por eso, yo quisiera pedirles que en el debate que sigan, al menos tomen en consideración estas palabras y pedirles a los señores y señoras asambleístas que recuerden, nuestras Fuerzas Armadas tienen una gloriosa y noble tradición de protección de derechos. No son un enemigo, no son una amenaza, no son un problema para la ciudadanía. Son parte de la solución. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias.